Me da pena que luego no saludo. Bueno, ya empezamos a grabar. Vamos a asignar la lectura de hoy. Entonces tenemos, los documentos de hoy son muy corticos, ¿sí? Tanto que yo había preparado 3. Vamos a ver si alcanzamos, todo depende de las explicaciones, el tiempo que nos tome, porque vamos a tener que ampliar en varios punticos. Entonces el 190, vamos a ver así, 0 y 1 Osvaldo, 2 Miriam, 3 Laurita, 4 Samuel, 5 Marcelino, el 191, 0 y 1 Ketty y 2 Pepe. Y esperamos que entren los demás para asignar los que siguen, ¿ok? Entonces, Ketty, el tiempo es tuyo, nos puedes ofrecer la oración, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por tu creación, por las bellezas que pones a nuestros pies. Y gracias por asistirnos tu amor a través de nuestros ajustadores de pensamiento, nuestros compañeros inseparables y amantes. Te pedimos para hacer la luz en nuestras vidas, para ayudar a nuestros hermanos a despertar su conciencia y llevarlos por el camino que nos lleva a ti. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret o Miguel de Nevarón, mi hermano. Gracias. Amén. Ok. Gildardo, ¿cómo estás? Gildardo. Aquí. Muy bien, buenas tardes a todos. Hola Gildardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ketty, tienes que regular el sonido o acercarte más, ¿oíste? Porque ahorita se iba y se venía tu sonido. Listo, arranca Osvaldo entonces. Ya estás ahí. ¿Me escucha? Sí, señor. Documento 190, las apariciones morontiales de Jesús. El Jesús resucitado se prepara para pasar un corto periodo en Urantia con el objeto de experimentar la carrera ascendente de un mortal de los reinos. Aunque este tiempo de la vida morontial se pasará en el mundo de su mortal, será sin embargo en todos los aspectos la contraparte de la experiencia de los mortales de Satania, que para la vida morontial progresiva en los 7 mundos de estancia de Jerusalén. Todo este poder inherente, el don de vida que le permitió levantarse de los muertos, es un don mismo de vida eterna que él otorga al reino y que aún ahora proporciona la certeza de la resurrección de los vínculos de la muerte natural. Perdóname un momentico, Osvaldo. De los reinos. Osvaldo, Sí, perdóname un momentico. Sí, es que ahí leíste, es un don. No, ahí no dice es un don, dice es el don. Y la diferencia es toda. Okay. Repite el numeral. Todo este poder inherente en Jesús, el don que permitió levantarse de los muertos, es el don mismo de vida eterna que Él otorga a los creyentes del reino. Ahora proporciona la certeza de la resurrección de los vínculos de la muerte natural. Los mortales de los reinos en la resurrección con el mismo tipo de cuerpo de transición o morontial que Jesús tenía cuando ese domingo por la mañana. Estos cuerpos no tienen circulación sanguínea, elementos materiales comunes. Sin embargo, estas formas morontiales son reales. Cuando los distintos después de su resurrección realmente lo vieron, no fueron víctimas autoengañadas de visiones.
La fe absoluta en la resurrección de Jesús fue la característica cardinal de la fe de todas las ramas del Evangelio. En Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Filadelfia, todos los maestros del Evangelio, esta fe implícita en la resurrección del Maestro. Al considerar el papel pro María Magdalena en la proclamación de la resurrección del Maestro, es importante notar que María era la pal del cuerpo de mujeres, así como Pedro lo era de los apóstoles. María no era la jefa de las mujeres, su maestra jefa y su portavoz pública. María se había vuelto altamente circunspecta de dirigir la palabra a un hombre que ella consideraba ser el cuidador del jardín de José, solo indica cuán encontrado hacia la tumba. Fue la profundidad y agonía de su amor, la plenitud de su devoción, lograra por un momento las limitaciones convencionales impuestas a la forma en que una mujer dirigirse a un hombre extraño. Ok, Osvaldo, no, espérate un momento. Sube un poco, más atrás, ahí, ok. Vamos, a ver, yo pienso que este numeral tiene una información importantísima que no podemos dejar pasar por alto, ¿sí? Por eso, ahí cuando le hice repetir a Osvaldo sobre el don, ¿sí? Recordemos que los hijos Migueles, hijos Micaeles, tienen la oportunidad o tienen el privilegio de entregar su vida y volver a tomar cuando quieran. Es parte de su poder, ¿sí? Entonces, miren aquí cómo es interesante, porque todo este poder inherente en Jesús, el don de vida, que permitió levantarse de los muertos, es el don mismo que Él otorga a los creyentes del reino y que aún ahora proporciona la certeza de la resurrección de los vínculos de la muerte natural. O sea, así como Él se levantó, nos vamos a levantar nosotros y tenemos la certeza, casualmente, de que así va a ser. Pero miren ustedes que es muy importante. Baja un poquito, Osvaldo. Osvaldo, baja un poquito. Ahí, ok, ahí, sí. Miren ustedes que es interesante porque dice en el numeral 3, ¿sí? Dice, los mortales de los reinos se levantarán en la mañana de la resurrección con el mismo tipo de cuerpo de transición o morontial que Jesús tenía cuando se levantó de la tumba ese domingo por la mañana. Entonces aquí nos aclara varias cosas. El tema de la resurrección, que nos decían que el cuerpo resucitaba, es una distorsión de la realidad de cómo es la resurrección. Porque este cuerpo material, recordemos que nosotros decíamos que tenemos 3 estados. Un estado material actual, cuando resucitamos tenemos un estado morontial, que es un estado intermedio entre el material y el espiritual, y después tendremos cuerpos espirituales. Entonces miren ustedes qué interesante, porque nos está diciendo que nosotros vamos a resucitar exactamente igual con un cuerpo morontial como el que tenía Jesús. Y aquí nos aclara algo, esos cuerpos no tienen circulación sanguínea, ni comparten de los alimentos materiales comunes. No están diciendo que no comamos, sino de los materiales comunes, ¿sí? Sin embargo, estas formas morontiales son reales. Por eso ustedes van a ver cómo Jesús le dice a María, no me toque todavía, o sea, ¿sí? Espera un momentico porque, sí, para que no se llevara una sorpresa mientras se iba recibiendo el conocimiento. Entonces, fíjense como dice, los distintos creyentes vieron a Jesús después de su resurrección, realmente lo vieron, no fueron víctimas de autoengaños, ni visiones, ni alucinaciones. Entonces, en este párrafo introductorio nos está hablando de que nosotros resucitamos con un cuerpo morontial, que ese cuerpo no tiene sangre, ¿sí? O sea, eso ya le da unas características muy especiales y que nosotros vamos a resucitar con el mismo tipo de cuerpos. Ahora, recordemos, valga la pena traer a colación que nosotros no vamos a resucitar aquí, sino en los mundos de estancia. Lo de Jesús fue una cosa totalmente atípica, ¿ok? Continúa, por favor. Perdona, otra cosa. En el numeral 4 dice, la fe absoluta de la resurrección de Jesús fue la característica cardinal de la fe de todas las ramas de las primeras enseñanzas del Evangelio, en Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Filadelfia. Entonces yo quiero hacer un ejercicio. Osvaldo, ¿puedes dejar de compartir? Sí, señor.
Ok, y yo quiero compartir con ustedes este mapita, ¿verdad? Nos vamos al Google Earth. Y de paso les cuento que me pasó una cosa triste, porque cuando mi computador se enfermó, me lo resetearon, me borraron el Google Earth y se me perdió toda la información que tenía de todos mis sitios, mis mapas y todo. Entonces me tocó comenzar de cero. ¿Sí? Así quiere decir que volveremos a hacer la tarea y aprender un poquito más, pero lo único cierto es que queríamos traerles un mapa para que ustedes miren. Si ustedes me leen las 3 ciudades que dice, nos dice que son ¿cuáles? ¿En el numeral 4? ¿O las 4 ciudades? Si ponen el micrófono. Kiev, Filadelfia. Ok. Antioquía, Filadelfia, ¿qué más? Jerusalén Y, y Alejandría. ok. Entonces miren ustedes, ¿en cuántos países? ¿Dónde queda Antioquía? Aquí está arriba. ¿Dónde queda arriba? En Siria. Arriba en la- No, señora, Siria. esto es Turquía. Antioquía queda Persia. en la fábrica de Turquía. Turquía. Esto es Siria y esto queda en esta muelita Ah, Turquía. Sí, ahora miren ustedes Jerusalén, ¿dónde queda? Y además nos Ajá. habla de otra ciudad que es ¿cuál? Alejandría, al este. Alejandría. No, Alejandría está aquí. Alejandría vemos que es en Egipto. Pero miren ustedes qué interesante, porque lo traigo a colación. Ahí me faltó un nombre que no me han dicho. Dice Antioquía, Jerusalén y Filadelfia. Filadelfia. Entonces resulta que mis queridos amigos, cuando ustedes empiezan a estudiar y traen el Google Earth, ¿sí? Que ustedes creen que porque ya lo han usado, entonces ya no hay que usarlo. Y ahí vamos a aprender que no podemos dejar de usarlo. Pero se van a dar cuenta que Filadelfia pertenece a los planos de historia antigua. Filadelfia no aparece, porque Filadelfia no existe como ciudad. Entonces, ¿dónde quedaba No. Filadelfia? ¿Sí? Porque si la van a buscar aquí no la van a encontrar. Tenemos que irnos a buscar geografía de la época de Jesús y los planos son completamente diferentes. Pero sí quiero traer este pedacito de mapa porque miren ustedes, el cristianismo de Pablo se desarrolla aquí, básicamente, en esta parte de las iglesias de Grecia. Él sale, él viene a Chipre, viene desde la parte de aquí, pero él se viene a esta parte porque él viene a predicar a los gentiles, acordemos, ¿sí? Entonces viene por todo este lado. Mientras que empezamos a encontrar ya que hay Turquía, Siria, Líbano, Israel, pues Jordania, juegan un papel importantísimo y por supuesto Egipto. Ahora, ¿ustedes se acuerdan lo que era un oasis? Uno tenía la visión de que un oasis era unas palmitas con un charquito, ¿sí? Donde llegaban todos los animales a tomar agua y los viajeros. Yo les quiero mostrar a ustedes para que miren los charquitos. Se llama el oasis de Fayum, que lo cita el libro. Miren ustedes el oasis. Todo esto es tierra fértil, pero mira el oasis. Esto es un lago. Miren ustedes, aquí estamos, miren el tamaño de estos lagos. Es una cosa impresionante. Y aquí estamos viendo que esto es completamente verde gracias a estos lagos que hay aquí y al río, que el río este es ¿cuál? ¿Cuál es el río de Egipto? No todos al tiempo. ¿El cuál? Nilo. El Nilo, sí señora. Nilo. El río Nilo. Ahí fue donde echaron a Moisés, ¿se acuerdan? Entonces miren el oasis y lo cito porque quiero invitarlos a que no me dejen de estudiar la geografía. Porque además recordemos que en toda la prédica de Jesús, Jesús le dedicó mucho tiempo a los griegos, ¿sí? Y le dedicó mucho tiempo a la gente de Egipto. De hecho, siempre hubo una disputa entre los cultos espiritualmente de Egipto y de esta parte, ¿sí? Y los griegos. Entonces teníamos, miren ustedes que son 3 sitios claves, que son lo que es el Israel de hoy día, y lo que es Alejandría y lo que es la parte de los griegos, ¿ok? Bueno, hay otra cosa también muy importante que quiero traer a colación. Resulta que en los trabajos que les mandé, que yo me imagino que ustedes ya son unos duros, ya lo saben todos porque los debieron tener tiempo de repasarlos, ¿sí? Yo quiero traer también y compartir con ustedes el trabajo de Ketty y Pepe. Y quiero hacer una referencia porque ustedes ya lo estudiaron y lo deben tener clarísimo, las apariciones de Jesús,
Pero muestre, a ver, me toca abrirlo. No, me toca abrirlo antes, un momento. Me toca abrirlo aquí. El trabajo de Hugo que mandaste es extraordinario. Sí. Sí, pero quiero referirme. A ver. A ver si podemos verlo aquí. Ok. Miren ustedes, y hago referencia a esto, en las diferentes mapas que salen las explicaciones de Pepe y Ketty, ellos se tomaron el trabajo de buscar, miren ustedes de acá a Filadelfia, de buscar mapas de la geografía antigua. Pero quiero irme mucho más abajo. Quiero irme porque resulta, aquí hay uno mejor todavía. Esto es importantísimo porque aquí repasa uno dónde eran los fenicios, cuáles fueron las ciudades más importantes. Fíjate, aquí estas ciudades, Sidón, que eran los puertos más importantes, Tiro, Sidón, Biblos, Triple Sardos, eran, aquí estamos hablando de Siria, aquí estamos hablando de Líbano y estamos hablando de Israel. Pero, no, más arribita. Más arribita, 26, 25. Ya. Miren ustedes este mapa. Y esto es una cosa que yo quiero traerlo porque nosotros no podemos desaprovechar el esfuerzo tan grande de nuestros compañeros. Ustedes se acuerdan que cada vez que hablamos de Jesús siempre estaba la pelea, aquí está la Judea y aquí está Galilea. En la Judea estaba Pilatos, aquí en Perea estaba Herodes Antipas, ¿sí? Y perdón, en Galilea estaba Herodes Antipas. Entonces, fíjense cómo se les echaba piches a los galileos, ¿sí? Que toda la obra de eso está alrededor del mar de Galilea. Entonces, ahora sí podemos ver lo que es Fenicia. Miren ustedes los puertos que les estaba nombrando, lo que era Galilea, donde eran la mayoría de los apóstoles. El único apóstol que no era Galileo era ¿quién? No todos al tiempo. Judas. Judas, correcto. Judas era aquí de Judea, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo entre el mar de Galilea y el mar muerto, ¿sí? Ocurre la mayoría de la obra evangélica y enseñanza de Jesús. La Decápolis. Resulta que cuando nos hablan de Gadarra, Decápolis, Gerasa, ustedes no lo van a encontrar en los mapas actuales, ¿sí? Cesarea de Filipo, ustedes no van a encontrar. Aquí encuentran todos los sitios: Cafarnaúm, Genezaret, Magdala, Tiberías, Caná, Nazaret, Naim, ¿sí? Y miren ustedes cómo están los sitios: Emaús, Efraín, Jerusalén, Jericó, Betania, Belén, donde ocurren todos estos eventos. Y yo quiero que tengamos claro este mapita, porque aquí encontramos el tema de los samaritanos. Mire cómo estaban entre los galileos y los judíos. Acuérdense que los judíos no querían pasar, los judíos eran capaces de hacer esta vuelta para no pasar tierra samaritana, ¿sí? Entonces, miren qué importante es que mantengamos la perspectiva de la geografía de la época de Jesús. Ketty y Pepe, una vez más quiero agradecerles por ese maravilloso trabajo. Espero que ustedes se hayan tomado la molestia de estudiar tanto el trabajo de ellos como el trabajo de Hugo, porque fueron excelentes aportes y aparte nos hacen repasar muchas de las instrucciones de Jesús. Que fíjense por qué es tan importante, porque la gente que comienza por la cola del libro, ¿sí?, pierde completamente el norte y no tiene idea de estas sutilezas, ni de la geografía, ni de la importancia de lo que está ocurriendo, porque simplemente leen como una novela. Si ustedes empiezan por la cola del libro, nunca podrán tener la perspectiva de lo que es un hijo creador autootorgado y la labor específica que tenía Jesús en este plan. ¿Ok? Entonces, mi querido Osvaldo, puedes continuar.
¿Lo ven? Sí, señor. 1. Los heraldos de la resurrección. Los apóstoles los dejara. Por lo tanto, no prestaron atención a todas sus declaraciones sobre la muerte, así como también en sus pases. No esperaban la resurrección como ocurrió y se negaron a creer hasta enfrentarse con la prueba indiscutible y la comprobación absoluta de su propia experiencia. Cuando los apóstoles se negaron a creer, 5 mujeres que dijeron que habían visto a Jesús y habían hablado con él, María Magdalena volvió al sepulcro. Regresaron a la casa de José, donde relataron su experiencia a la hija de José y a las demás mujeres. En ese informe, y esto tiene aquí borradas unas letras. Eso estoy viendo, que tiene un hueco. Bueno, ahí sí, ni modo. No, si quieres yo te lo leo. Eso es en Por el favor. numeral 212. Sí, señor. Las mujeres creyeron en ese informe. Son 2 renglones. Sí, efectivo. Las mujeres creyeron en ese informe. Poco después de las 6, la hija de José de Arimatea y las 4 mujeres que habían visitado a Jesús fueron a la casa de Nicodemo y allí relataron todos estos acontecimientos a José, Nicodemo, David Zebedeo y los demás hombres que estaban allí reunidos. Nicodemo y los demás dudaron de este relato. Sí, dudaron de que Jesús hubiese resucitado entre los muertos. Conjeturaron que los judíos habían sacado el cadáver. Sigue. José y David estaban dispuestos a creer en el informe. Fueron deprisa a inspeccionar la tumba y encontraron que todo estaba tal como las mujeres lo habían descrito. Ver así el sepulcro, porque el sumo sacerdote envió al capitán de los guardianes del templo a la tumba a las 7:30 de los mantos fúnebres. El capitán los envolvió en la sábana de lino y los arrojó a un precipicio cercano. David y José fueron inmediatamente a la casa de Elías Marcos, donde conferenciaron con los 10 apóstoles en el aposento. Solo Juan Zebedeo estaba dispuesto a creer, aunque vagamente, que Jesús se había levantado de entre los muertos. Lo había creído al principio, pero cuando no encontró al maestro, comenzó a dudar seriamente. Estaba a creer que los judíos se habían llevado el cadáver. David no quiso discutir con ellos, pero cuando se fue, dijo: apóstoles, y deberíais comprender estas cosas. Yo no voy a arguir con vosotros. Sin embargo, ahora donde según nuestro acuerdo me encontraré con los mensajeros esta mañana, y cuando se hayan reunido los visión como heraldos de la resurrección del maestro. Yo le oí al maestro decir que después de su muerte tercer día, y lo creo, y le creo. Hablando así a los deprimidos y abandonados embajadores del reino, autonomicaciones e inteligencia se despidió de los apóstoles. Camino del aposento superior, dejó caer en el regazo de bolsa de Judas, que contenía todos los fondos apostólicos. Eran aproximadamente cuando el último de los 26 mensajeros de David llegó a la casa de Nicodemo. David prontamente los reunió. Les dirigió la palabra: hombres y hermanos, todo este tiempo me habéis servido de acuerdo con vuestro juramento ante vosotros mismos, y os llamo a testimonio de que no he enviado nunca falsa información por medio de vosotros. En vuestra última misión como mensajeros voluntarios del reino, y al hacer así, os libero de vuestro
juramento, volviendo este cuerpo de mensajeros. Hombres, yo os declaro que hemos terminado nuestra obra. Esta de mensajeros mortales, Él se ha levantado de entre los muertos. Él nos dijo antes de que lo arrestaran que se levantará al tercer día. Yo he visto el sepulcro, está vacío. He hablado ahí y otras 4 mujeres quienes hablaron con Jesús. Ahora yo disuelvo este grupo, me despido de vosotros y os trataré a respectiva. Y el mensaje que llevaréis a los creyentes es: Jesús se ha levantado de entre los muertos. La mayoría de los que estaban presentes trataron de persuadir a David de que no lo hiciera, influir sobre él. Entonces trataron de disuadir a los mensajeros, pero estos no escuchaban expresiones de incertidumbre. Pues, poco después de las 10 de la mañana del domingo, estos 26 corredores salieron como primero del verdad hecho del Jesús resucitado y comenzaron esta misión como habían comenzado tantas otras. Ante David Zebedeo y ante ellos mismos. Estos hombres tenían gran confianza en David, tarea sin siquiera detenerse para hablar con los que habían visto a Jesús. Creyeron en la palabra de David. La mayoría creía en lo que David les había dicho y aún los que dudaban un tanto llevaron el mensaje de la misma manera certera. Los apóstoles, el cuerpo espiritual del reino, están este día reunidos en el aposento superior y ahí expresan dudas, mientras que estos laicos que representan el primer intento de socialización del evangelio, el hombre, bajo las órdenes de su líder y audaz eficiente, salen para proclamar al Salvador resucitando y de un universo, y emprenden este servicio pletórico antes de que sus representantes elegidos palabra o a aceptar la prueba de los testigos. Estos 26 fueron despachados a la casa y a todos los centros de creyentes desde Beerseba en el sur hasta Damasco y Sidón en el norte, en el oeste hasta Alejandría y desde Filadelfia en el este hasta Alejandría en el... Cuando David se hubo despedido de sus hermanos, fue a la casa de José a buscar a su madre y salieron de Betania para de Jesús que aguardaba. David moró allí en Betania con Marta y María hasta después de disponer de sus finales y las acompañó cuando partieron para reunirse con su hermano Lázaro en Filadelfia. Desde ese día, Juan Zebedeo llevó a María, la madre de Jesús, a su casa en Betsaida. Santiago permaneció con su familia en Jerusalén. Ruth se quedó en Betania con las hermanas de Lázaro. Volvió a Galilea. David Zebedeo partió de Betania con Marta y María, camino a Filadelfia, el día siguiente de celebrar esponsales con Ruth, la hermana menor de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Puedes dejar de compartir. Y quisiera, antes de que lea Miriam, compartir con ustedes algo que es muy importante. Recordemos el papel que jugó David. Para mí, David es una persona ejemplar, que siempre le he tenido un cariño muy, muy especial, porque él no era apóstol. De hecho, parte de sus tareas de cuidar a Jesús y de llevar a los mensajeros y manejarlos fue de su propia cosecha. Y aparte porque se casó con la hermana de Jesús,
con la chiquita, con Miriam, y entonces le tengo un cariño muy grande. Pero miren ustedes que la gente trató de disuadir a David. Y le oiga, no mande a esa gente, ¿cómo se le ocurre anunciar que Jesús resucitó? O sea, ellos no creían, ¿sí? Y como no pudieron convencer a David, se fueron a convencer a los mensajeros, pero estos tampoco se dejaron convencer. O sea, calculen el liderazgo y la fuerza que desarrollaba este hombre, David Zebedeo, y cómo logró que a pesar de todo lo que trataron de hacer, salieran sus mensajeros y salieron a anunciar. Ahora, miremos otra vez la geografía. Yo no me canso de los mapitas, ¿sí? Y especialmente del mapa que nos trajeron Ketty y Pepe, porque nos dice en el numeral 8, dice, estos 26 fueron despachados a la casa de Lázaro en Betania y a todos los centros de creyentes, desde Berseba hasta el sur, en el sur hasta Damasco, y Sidón en el norte desde Filadelfia, en el este hasta Alejandría en el oeste. Entonces recordemos que Betania quedaba en Judea, ¿sí? Por eso cuando Lázaro se va, para que no lo persigan, ¿sí? Se van y se salen, digamos, de la jurisdicción de los que estaban alborotados en ese momento, entonces se van a Jerusalén. Entonces es muy interesante ver en ese mapa que nos compartió, que está en la página 22 del trabajo de Ketty y Pepe, repasen ustedes esa geografía, porque realmente es un esfuerzo maravilloso el que hicieron ellos con todos los mapas, lo meticulosos que fueron en cada una de las apariciones, como la fueron ubicando, ¿sí? Ya Pepe no había oído las flores que les había echado, pero sí, realmente es un trabajo espectacular y los invito a que realmente lo estudien. Lo estudien porque, mire, se resume de una forma impresionante y podemos apreciar realmente muchas de estas sutilezas, ¿sí? Que tienen tanta trascendencia en la misión de los apóstoles, en la misión del maestro, en la forma como se movió toda esa prédica y esas enseñanzas que van a partir al resto del mundo, ¿no? Estamos viendo que nos estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Israel y estamos hablando de Egipto, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos claridad sobre dónde ocurren los acontecimientos, ¿sí? Siempre que hablemos de este tipo de cosas, de revelaciones o de escrituras, recuerden que yo siempre les decía a ustedes, cuando uno quiere tener una perspectiva real, siempre debe tener en cuenta el contexto histórico, ¿sí? Y es cuándo escribe, en qué momento ocurren los hechos, dónde ocurren los hechos, para quién se escriben los hechos, ¿sí? Y entonces, con todo este tipo de cosas, vamos a tener una perspectiva completamente diferente que nos permite realmente comprender estas enseñanzas. Ok, Miriam, puedes continuar. ¿Se ve? Sí, señora. 2. La aparición de Jesús en Betania. De su resurrección morontial hasta la hora de su ascensión espiritual a lo alto, Jesús hizo 19 apariciones separadas en la tierra. No apareció ante sus enemigos ni tampoco ante los que no podían hacer uso espiritual de su manifestación. Su primera aparición fue a las 5 mujeres junto al sepulcro. La segunda a María Magdalena también junto al sepulcro. La tercera alrededor del mediodía de este domingo en Betania. Poco después del mediodía, el hermano mayor de Jesús, Santiago, de Lázaro ante la tumba vacía del hermano resucitado de Marta y María, reflexionando sobre la noticia que ha traído una hora antes. Santiago siempre tendió a creer en la misión de su hermano mayor en la tierra, pero desde hacía mucho el trabajo de Jesús y se había dejado dominar por graves incertidumbres sobre las afirmaciones posteriores de los apóstoles de que la familia entera estaba asombrada y prácticamente confundida por la noticia traída por el mensajero. De pie ante la tumba vacía de Lázaro, llegó María Magdalena para relatar a la familia con gran emoción sus experiencias mañana junto a la tumba de José. Antes de que ella terminara, llegaron David Zebedeo y la madre. Por supuesto, creyó en el informe, como así también Judá, después de haber hablado con David y Salomé. En el interior ellos buscaban a Santiago,
y antes de que lo encontrara, y mientras él estaba allí en el jardín cerca de la tumba, se apareció de una presencia cercana, como si alguien hubiera tocado el hombro. Y cuando se volvió para mirar, contempló la aparición gradual de una forma. Estaba demasiado asombrado para poder hablar y demasiado asustado para huir. Entonces la extraña forma habló diciendo: he venido para llamarte al servicio del reino. Reúnete sinceramente con tus hermanos y sigue mis pasos. Cuando Santiago escuchó a su hermano mayor, Jesús, quien así le había hablado. Todos tenían mayores o menores dificultades en reconocerlo, pero pocos de ellos tenían problema alguno en reconocer su voz o en identificar de otra manera su encantador se comunicaba con ellos. Cuando Santiago pensó que Jesús quiso echarse a sus pies, exclamando: Padre mío y hermano mío, pero Jesús le dijo que se pusiera de pies mientras él le hablaba. Caminaron por así 3 minutos. Hablaron de las experiencias de días pasados y pronosticaron los eventos del futuro cercano. Jesús dijo: adiós, Santiago, hasta que os reciba a todos juntos. Santiago entró corriendo a la casa, estaban en Betfagé, exclamando: acabo de ver a Jesús y de hablar con él. Yo conversé con él. No está muerto. Se desapareció de ante mí diciendo: adiós hasta que os reciba a todos juntos. Apenas acababa cuando retornó Judá y volvió a relatar la experiencia de encontrar a Jesús en el jardín para que la escuchara Judá. Empezaron a creer en la resurrección de Jesús. Santiago anunció seguidamente que no volvería a Galilea y David exclamó: motivas mujeres lo ven, aún hombres de corazón fuerte han empezado a verlo. Espero verlo yo también. Tuvo que esperar mucho porque la cuarta aparición de Jesús ante una presencia mortal ocurrió poco antes de las 2 de la tarde de Marta y María, cuando él apareció visiblemente ante su familia terrenal y sus amigos, 20 en total. Él junto a la puerta de atrás que estaba abierta, diciendo: que la paz sea con vosotros. Salutaciones para los que estuvieron y hermandad para mis hermanas y hermanos en el reino del cielo. ¿Cómo pudisteis dudar? ¿Por qué habéis titubeado tanto? De todo corazón la luz de la verdad. Venid por tanto, todos vosotros a la hermandad del Espíritu de la verdad en el reino de Dios. Ellos se recuperaron de la primera impresión y del asombro y se le acercaron con la intención de abrazarlo. Él desapareció. Querían correr a la ciudad para decir a los apóstoles incrédulos lo que había ocurrido, pero Santiago los detuvo. Tan solo se le permitió a María Magdalena volver a la casa de José. Santiago prohibió que ellos difundieran el hecho de esta visita morontiana, las cosas que Jesús le había dicho mientras conversaba con él en el jardín. Pero Santiago nunca reveló nada más de la conversación resucitado este día en la casa de Lázaro en Betania. Gracias. Gracias, Mira, por dejar de compartir. Y continúa Laurita. Si me pueden prestar un libro, por favor. Claro que sí. Estamos en el 3. Cuando quieras. Te daré. Ya, Laurita. Ok, ahora sí. En la
La quinta manifestación morontial de Jesús ante ojos mortales ocurrió en presencia de unas 25 mujeres creyentes reunidas de Arimatea, aproximadamente 15 minutos después de las 4 de este mismo domingo por la tarde. María Magdalena había vuelto de unos pocos minutos antes de esta aparición. Santiago, el hermano de Jesús, había solicitado que nada se dijera a los apóstoles sobre esto en Betania. No le había pedido a María que no informara a sus hermanas creyentes de este hecho. Por lo tanto, hizo prometer a todas las mujeres que mantendrían el secreto. Procedió a relatar lo que tan recientemente había sucedido mientras ellas de Jesús en Betania. Estaban precisamente en el medio de este relato apasionante, cuando cayó sobre ellas un silencio súbito y solemne. Contemplaron entonces en su medio la forma enteramente visible de Jesús, del Jesús resucitado. Él las saludó diciendo que la paz. En la comunidad del reino no habrá judíos ni gentiles, ricos ni pobres, libres ni esclavos, hombres. También sois llamadas a difundir la buena nueva de la liberación de la humanidad mediante el evangelio de la filiación con Dios en el reino. Id a todo el mundo proclamando este evangelio y confirmando a los creyentes en la fe del mismo. Mientras hacéis esto, no olvidéis ministrar y fortalecer a los que son de corazón débil y que se dejan dominar por el temor. Y estaré con vosotras siempre, confines de la tierra. Y cuando hubo hablado así, desapareció de su vista, mientras las mujeres caían de bruces y adoraban en silencio. Sigue. Fue la imagen. ¿Qué pasó? Todavía no me avanza la página. Vale, entonces tenemos problemas de internet. No alcanzo a leer. Ya, ahí va. De las 5 apariciones morontiales de Jesús que ocurrieron hasta ese momento, María Magdalena presenció 4. Como resultado del envío de los mensajeros al mediodía y como consecuencia de la filtración inconsciencia sobre la aparición de Jesús en la casa de José, se corrió entre los líderes de los judíos durante el amor de que en la ciudad se decía que Jesús se había levantado de entre los muertos y que muchas personas decían haberlo visto. Los sanedristas estaban en estos rumores. Después de una apresurada consulta con Anás, Caifás convocó al Sanedrín para que se reuniera a las 8 de esa noche. En esta reunión se tomó la decisión de echar de la sinagoga a toda persona que mencionara la resurrección de Jesús. Aún se sugirió que lo visto debía ser puesto a muerte. Esta propuesta, sin embargo, no llegó a votación, puesto que la reunión se levantó en una confusión tan grande que lindaba en el verdadero pánico. Se habían atrevido a pensar que estaban libres de Jesús, a descubrir que sus problemas reales con el varón de Nazaret recién empezaban. Gracias. Gracias, Laurita. Miren ustedes en el numeral 3.2 que dice, de las 5 apariciones morontiales de Jesús que ocurrieron hasta ese momento, María Magdalena presenció 4. Esto les da a ustedes una visión de la importancia y del papel que jugó María Magdalena y del trabajo que hizo como líder del grupo de mujeres. ¿Ok? Continúa entonces Samuel. Numeral 4, la aparición alrededor de las 4:30 en la casa de un tal Flavio. El maestro hizo su sexto a unos 40 creyentes griegos ahí reunidos. Mientras estaban ahí discutiendo los informes del maestro, él se manifestó en su medio, a pesar de que las puertas estaban cerradas con seguro.
La paz sea con vosotros. Aunque el Hijo del Hombre apareció en la tierra, Él vino para ministrar a todos los hombres. En el reino de mi Padre seréis todos hermanos, los hijos de Dios. Id pues al mundo, proclamen, así como lo habéis recibido de los embajadores del reino, y yo os recibiré en la comunión de la hermandad del Rey y de la verdad del Padre. Cuando así les habló, se despidió y no le volvieron, amanecieron dentro de la casa toda la noche. Estaban demasiado sobrecogidos de pavor y temor atreverse a salir. Tampoco durmieron estos griegos esa noche. Permanecieron despiertos cosas y esperando que el maestro los pudiera visitar nuevamente. En este grupo estaban que se encontraban en Getsemaní cuando los soldados arrestaron a Jesús después de que Judas con un beso. Los rumores de la resurrección de Jesús, apariciones a sus seguidores, se estaban difundiendo rápidamente y la ciudad entera estuvo de tensa excitación. Ya el maestro había aparecido ante su familia, las mujeres y los griegos. Poco se manifestaría entre los apóstoles. El Sanedrín pronto empezar la discusión de estos nuevos problemas que tan repentinamente se han precipitado sobre los potentados judíos. Jesús piensa mucho acerca de sus apóstoles, pero desea que sigan estando solos por unas horas. Reflexionen solemnemente y consideren las cosas antes de que Él los visite. Muchas gracias. Digo que Marcelino sigue con el número, Correcto. la sección número 5. Adelante, Marcelino. Gracias. ¿Sí lo ven? Ya casi. Ya. Ya está, Marcelino. Sección 5. La caminata con los 12 animados. A unos 11 kilómetros al oeste de Jerusalén vivían dos hermanos, pastores, que habían pasado la semana asistiendo a los sacrificios, ceremonias y festividades. Cleofas, el mayor, era un creyente, por lo menos había sido expulsado de la sinagoga. Su hermano, Jacobo, no era creyente, aunque estaba muy perplejo las enseñanzas y obras del maestro. Este domingo por la tarde, a unos 5 kilómetros fuera de Jerusalén y las 5, al caminar estos dos hermanos por la carretera a Emmaús, conversaban muy ensimismados sobre Jesús, sus obras y más específicamente de los rumores de que su tumba estaba vacía y que ciertas mujeres habían. Cleofas estaba casi decidido a creer en estos informes, pero Jacobo insistía en que se trataba probable. Mientras así discutían y debatían, camino a su casa, la manifestación morontial de Jesús, su séptima, apareció caminando a su lado. Cleofas había escuchado muchas veces las enseñanzas de Jesús y había comido con él creyentes de Jerusalén en varias ocasiones, pero no reconoció al maestro aún cuando éste le habló libremente. Después de caminar un corto camino con ellos, Jesús dijo: ¿cuáles son las palabras que estabais intercambiando con tanta yo? Cuando Jesús hubo hablado, se detuvieron y le miraron con triste sorpresa. Dijo Cleofas:
que tú vivas en Jerusalén y no sepas de las cosas que han ocurrido recientemente? Entonces preguntó el maestro. Cleofas replicó: si tú no sabes de estos asuntos, eres el único en Jerusalén que no ha oído estos rumores, que era un profeta poderoso de palabra y de hecho ante Dios y todo el pueblo. Los altos lo entregaron a los romanos y demandaron que se le crucificara. Ahora pues, muchos de nosotros teníamos la esperanza de que liberaría a Israel del yugo de los gentiles. Pero eso no es todo. Hoy es el tercer día desde que unas mujeres este día nos asombraron declarando que muy temprano esta mañana fueron a su tumba y la encontraron vacía. Y estas mismas mujeres insisten que ellas han hablado con este hombre. Sostienen que ha resucitado de entre los muertos. Las mujeres informaron de esto a los hombres. 2 de sus apóstoles corrieron a la tumba y del mismo modo la encontraron vacía. Y cumplió a su hermano para decir: pero no vieron a Jesús. Mientras seguían, cuán lentos sois en comprender la verdad. Cuando me decís que estáis discutiendo las enseñanzas, y tal vez yo os pueda esclarecer, puesto que estoy más que familiarizado con estas enseñanzas. ¿Acaso este Jesús siempre enseñó que su reino no era de este mundo y que todos los hombres, siendo hijos de Dios, debían en la emancipación, en el regocijo espiritual de ser miembros de la hermandad del servicio amante en este nuevo reino del Padre Celestial? ¿Acaso no recordáis cómo este Hijo del Hombre proclamó la salvación de Dios para todos los hombres, enfermos y afligidos, y liberando a los que estaban encadenados por el temor y esclavizados por el mal? ¿Acaso que este hombre de Nazaret dijo a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, ser entregado a sus enemigos, quienes lo pondrían a resucitaría el tercer día? ¿Acaso no habéis escuchado esto? ¿Y no habéis leído nunca en las Escrituras, judíos y gentiles, donde dice que en él todas las familias de la tierra serán benditas, que él oirá el llanto, para el alma de los pobres que lo busquen, que todas las naciones lo llamarán bendito, que ese libertador será como una sombra de tierra cansada, que alimentará al rebaño como un buen pastor, juntando a las ovejas en sus brazos, y que abrirá los ojos de los que son ciegos espiritualmente, y que traerá a los prisioneros de la desesperación de luz, que todos los que están sentados en las tinieblas verán la gran luz de la salvación eterna, que a los quebrantados de corazón publicará libertad a los cautivos del pecado, y abrirá la prisión por el temor y encadenados por el mal, que confortará a los que los hijos de la salvación en lugar de la pena y de la pesadumbre, que será y la felicidad eterna de los que buscan la rectitud, que este Hijo de la verdad y de la rectitud se elevará en el mundo curativo, incluso que salvará a su pueblo de sus pecados, que realmente buscará y salvará a los que están deseados, que no destruirá a los débiles, sino que ministrará salvación a todos los que tienen hambre y sed de rectitud. En él tendrán vida eterna, que él derramará su espíritu sobre toda la carne, y que este espíritu de la verdad creyente, un manantial de agua que llegará hasta la vida eterna. ¿Acaso no comprendisteis
¿cuán grande que os entregó ese hombre? ¿No percibís acaso cuán grande es la salvación que os ha llegado? A estas alturas habían llegado cerca de la aldea donde vivían los dos hermanos. Los dos hombres no habían hablado. Uno empezó a enseñarles mientras caminaban por el camino. Pronto llegaron frente a su humilde morada y Jesús estaba a punto para proseguir su camino, pero lo instaron a que entrara y morara con ellos. Insistieron que era casi de noche y que finalmente Jesús consistió. Y muy poco después entraron en la casa y se sentaron a comer. Bendijera, y al empezar él a romperlo para compartirlo con ellos, se les abrieron los ojos y Cleofas, que era el maestro mismo. Y cuando dijo, es el maestro, el Jesús morontial desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno al otro, con razón nuestro corazón nos ardía en el pecho mientras él nos hablaba al caminar mientras abría para nosotros la puerta de la comprensión de las enseñanzas de las Escrituras. No comieron, habían visto al maestro corriendo de la casa, dándose prisa en dirección a Jerusalén para difundir la buena nueva del Salvador resucitado. Aproximadamente a las 9 de esa noche y justo antes de que el maestro apareciera a los 10, estos dos hermanos sobre los apóstoles en el templo superior, declarando que habían visto a Jesús y habían hablado con él. Y les había dicho a ellos, y como ellos no discernieron quién era él hasta el momento en que... Muchas gracias, Marcelino. Muy inspirador. Excelente esa parte. Realmente. Listo, mi querido Marcelino. El próximo documento vamos a leer en este orden. 0 y 1 del 191, Ketty, 2 Pepe, 3 Gildardo, 4 Carlota, 5 Carlos Humberto, 6 Rita. ¿Estamos todos? Rita, así, ok. Listo, entonces, Ketty, puedes arrancar. Documento 191. Las apariciones a los apóstoles y a otros líderes. El domingo de la resurrección en la vida de los apóstoles. 10 de ellos pasaron la mayor parte del día en el aposento superior tras puertas aseguradas de Jerusalén, pero tenían miedo de ser arrestados por los agentes del Sanedrín si se los encontraba por la calle. Tomás a solas con sus problemas a Betfagé. Mejor habría sido que hubiese permanecido con los demás apóstoles, pues fueron dirigiendo su discusión por caminos más útiles. Durante todo ese día, Juan sostuvo la idea de que Jesús resucitado de entre los... Durante todo ese día, Juan sostuvo la idea de que Jesús había resucitado. Recordó no menos de 5 veces distintas en las que el maestro había afirmado que resucitaría nuevamente y en las que aludió al tercer día. La actitud de Juan tenía considerable influencia sobre ellos, especialmente sobre Natanael. Juan podría haber tenido mayor influencia sobre ellos si no hubiese sido por el más joven del grupo. El aislamiento de los apóstoles mucho tuvo que ver con sus problemas. Juan Marcos en contacto con los acontecimientos del templo y les informaba en cuanto a los muchos rumores que se difundían por la ciudad. Pero no se le ocurrió llegar noticias de los diferentes grupos de creyentes ante los
que Jesús ya ha aparecido. ¿Qué pasó? Perdón, quería aumentar ya, ahora. Este tipo de servicio habló hasta este momento por los mensajeros de David, pero estaban todos ausentes en su última misión como heraldos de la resurrección de aquellos grupos de creyentes que moraban lejos de Jerusalén. Por primera vez en todos estos años, los apóstoles se dieron cuenta de confiados en los mensajeros de David para recibir información diaria sobre los asuntos del reino. Este día, Pedro, como siempre, vaciló emocionalmente entre la fe y la incertidumbre sobre la resurrección del Maestro. No podía olvidar la vista de las ropas fúnebres yaciendo allí en la tumba, como si el cuerpo de Jesús se hubiese evaporado desde allí. Pero razonaba Pedro, si ha resucitado y puede aparecer a las mujeres, ¿por qué no se aparece ante nosotros los apóstoles? Pedro se apenaba cuando pensaba que tal vez debido a su presencia entre los apóstoles, Jesús no venía a ellos, ya que esa noche en el patio de Anás. Al mismo tiempo se consolaba por el mensaje traído por las mujeres y a mis apóstoles y a Pedro. Pero para poder obtener consolación de ese mensaje, debía creer que las mujeres realmente habían visto y oído al Maestro resucitado. Así pues, Pedro alternó la duda a lo largo de todo ese día hasta poco después de las 8 de la noche. Cuando se atrevió, Pedro pensaba alejarse de los apóstoles para que su presencia no impidiera la venida de Jesús debido a que él había negado al Maestro. Santiago Cebedeo, que sería conveniente que fueran todos al sepulcro, estaba fuertemente a favor de hacer algo para esclarecer ese misterio. Natanael fue quien les impidió que se mostraran en público fuera de la casa y lo hizo recordándoles la advertencia de Jesús de que no pusieran en peligro su vida en esos momentos. Al mediodía, tranquilizó y todos aguardaban. Él dijo muy poco. Estaba terriblemente desilusionado porque Jesús no había aparecido, aún no sabía de las muchas apariciones del Maestro a otros grupos e individuos. Ese día Andrés estaba efectivamente perplejo por la situación y tenía más incertidumbre de la necesaria, pero por cierta sensación de liberación de las responsabilidades de dirigir a los demás apóstoles. En efecto, estaba agradecido que hubiera liberado de la carga del liderazgo antes de entrar ellos en estos periodos difíciles. Una vez durante las largas y fatigantes horas de este día trágico, la única influencia positiva en el grupo fue la conciencia del característico tono filosófico de Natanael. Pueden ver a lo largo de todo ese día. No se expresó ni una vez sobre la creencia o la incredulidad en cuanto a la... Pero a medida que pasaba el día, cada vez más tendía a creer que Jesús había cumplido su promesa de resucitar. Estaba demasiado anonadado para participar en las discusiones. La mayor parte del tiempo estaba echado en un diván en un rincón de la pared. No habló ni media docena de veces en todo el día. Su concepto del reino se había derrumbado. No discernía de la resurrección del Maestro, que la resurrección del Maestro pudiera cambiar materialmente la situación.
encanto era muy personal y en líneas generales demasiado agudo para que se pudiera recuperar a corto plazo. Aún freno como de resurrección. Aunque parezca extraño, Felipe, generalmente poco expresivo, habló mucho durante ese día. Poco tuvo que decir por la mañana, pero durante el curso de la tarde se pasó haciendo preguntas a los demás. Pedro se irritó repetidamente por las preguntas de Felipe, pero los demás las tomaron con buen humor. Felipe es deseoso de saber si, suponiendo que Jesús realmente se hubiera levantado de la tumba, tendría su cuerpo las marcas que existían. Mateo estaba altamente confundido. Escuchó las discusiones de sus hermanos, pero parte del tiempo reflexionando sobre los problemas financieros que le deparaba el futuro. Aparte de Jesús, Judas ya no estaba. David le había entregado los fondos sin ceremonia y no tenía en ellos un lugar. Antes de que Mateo hubiera llegado a considerar seriamente las argumentaciones de los demás sobre la había visto al maestro cara a cara. Los gemelos, al frente de estas discusiones serias, estaban bastante ocupados en sus ministraciones habituales. Uno de ellos expresó respondiendo a una pregunta de Felipe. Nosotros no entendemos esto de la resurrección, pero le habló con el maestro y nosotros le creemos. Tomás se encontraba en medio de uno de sus típicos ataques. Durmió parte del día y anduvo por las colinas el resto del tiempo. Sentía una gran necesidad de unirse, pero era más fuerte el deseo de estar a solas. El maestro demoró su primera aparición morontial a los apóstoles. En primer lugar, quería que tuvieran tiempo, después de enterarse de su resurrección, sobre todo lo que les había dicho en cuanto a su muerte y resurrección cuando aún estaba con ellos en la casa. Ya que Pedro venciera algunas de las dificultades peculiares antes de manifestarse él ante todos ellos. Deseaba que Tomás estuviera con ellos al tiempo de su primera aparición. Juan Marcos ubicó a Tomás en la casa de Simón temprano por la mañana del domingo y trajo a los apóstoles esta noticia sobre eso a las 11. En cualquier día, Tomás habría regresado si Natanael o cualesquiera dos de otros apóstoles hubiesen ido a buscar. Quería volver. Pero habiéndose ido la noche antes, como se había ido, era demasiado orgulloso como para por su propia cuenta. Pero al día siguiente se encontró tan deprimido que le llevó por lo menos una semana de decidirse a volver. Lo aguardaban y él esperaba que sus hermanos lo fueran a buscar y le pidieran que volviese con ellos. Por eso Tomás permaneció lejos hasta el siguiente sábado por la noche, cuando al caer la noche, Pedro y Juan fueron a Betfagé y lo trajeron de vuelta. Esta es la razón por la cual no fueron enseguida a Galilea después de que Jesús apareciera por primera vez ante ellos. Uno. Espérate un momentico, Ketty. Discúlpame un segundito. Yo quisiera llamar su atención en el numeral 09, cuando habla de el cuerpo, dice en el segundo párrafo, dice, Pedro se irritó repetidamente por las preguntas de Felipe, pero los demás las tomaron con buen humor. Felipe estaba particularmente deseoso de saber si, suponiendo que Jesús realmente se hubiera levantado de la tumba, tendría en su cuerpo las marcas físicas de la crucifixión. A ver, yo pienso que aquí también es una oportunidad para volver a insistir en que
miren ustedes lo que son los conceptos tan metidos en la mente de las personas con el tema de que la resurrección es con el mismo cuerpo. ¿Sí? Recordemos que el cuerpo, nuestro un cuerpo morontial, o sea, no tenía nada que ver. Así usted hubiera estado lleno de huecos el cuerpo, ¿sí? El cuerpo con el que se resucita es un cuerpo perfecto, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos perspectiva, es un cuerpo morontial, y otra cosa. Por eso el forro viejo, ¿sí? El cuerpo material, ya es una pijama que quedó, chao, nos dan uno nuevo. Y es muy importante que tengamos la perspectiva que cada vez que vamos avanzando, nos van cambiando la pijama, ¿sí? Con las características que sean acordes al momento en el cual vamos de mundo en mundo de estancia o vamos progresando, sea en nuestro estado morontial o sea en nuestro estado espiritual. Entonces, vale la pena llamar su atención sobre eso de nuevo, porque es muy importante. Y también sobre el tema de la sencillez de los gemelos Alfeo, ¿sí? Cuando dicen en el numeral 11, dice, uno de ellos expresó la actitud de ambos al decir, respondiendo a una pregunta de Felipe, no entendemos esto de la resurrección, pero nuestra madre dice que habló con el maestro y nosotros le creemos. Miren ustedes, esa fe tan sencilla, tan clara, ¿sí? O sea, a mí no me pongan mucho misterio, pero si mi mamá dijo, yo le creo, ¿sí? ¿Cómo se pegan? Yo quiero que nosotros entendamos algo. Así como los gemelos Alfeo, ¿sí? Tuvieron esa manifestación de fe tan linda, de fe tan simple, tan sencilla, muchas personas van a creer sin comprender completamente el mensaje de la revelación por el testimonio de ustedes. Por eso es tan importante ese conocimiento que debemos tener nosotros de la revelación cuando llevemos este mensaje a otras personas. Que nosotros podamos transmitir, como les he dicho muchas veces, de espíritu a espíritu, esa certeza de las cosas que son reveladas. Toda esta información entre líneas debemos tenerla muy clara nosotros, ¿ok? Continúa, Ketty. Lo que decía Felipe de las marcas físicas en el cuerpo de Jesús, se lo atribuye en el libro de Tomás, ¿no? Ahí cambia de que... Bueno, pero ahora vamos a ver. Hemos conocido tradicionalmente que Tomás era quien... La duda de Tomás que quería ver las huellas. Sí, pero ojo porque Tomás también, ahora vamos a hablar de él, ahora más adelantico. Bien. Listo, Ketty, sigue. La aparición a Pedro. Eran casi las 8:30 de la noche de este domingo cuando Jesús apareció ante sí de la casa de Marcos. Fue esa su octava manifestación morontial. Pedro había vivido bajo la pesada carga y culpa desde el momento de su negación del Maestro. Durante todo el día sábado y ese domingo, él se debatió que tal vez ya no era un apóstol. Tembló al enterarse del hado de Judas y consideraba que él también había. Toda esa tarde pensó que tal vez fuera su presencia entre los apóstoles la que intercediera entre ellos, siempre y cuando, por supuesto, él hubiese de veras resucitado de entre los muertos. Fue que estaba en ese estado de ánimo y de mente ante el que Jesús apareció, mientras el deprimido apóstol deambulaba y los arbustos. Cuando Pedro pensó en la mirada amante del Maestro al pasar junto a Pedro en el portal de Anás y en el maravilloso mensaje traído temprano por la mañana por las mujeres que vinieron de la tumba vacía, y contarles a mis apóstoles, al contemplar él estas muestras de misericordia, su fe empezó a superar sus dudas, y él se detuvo apretado, decía en voz alta: yo creo que ha resucitado de entre los muertos. Iré y así les diré a mis hermanos. Pronunciar él estas palabras, repentinamente apareció ante él la forma de un hombre que le habló en un tono de voz familiar. Pedro, el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Yo sabía que tu negación no provenía
tenía de corazón, te perdoné aún antes de que me lo pidieras. Pero ahora debes dejar de pensar en ti mismo, en el presente, mientras te preparas para llevar la nueva buena del Evangelio a los que están sentados en las tinieblas. Ya no de lo que puedas obtener del reino, sino más bien debes ejercitarte en lo que tú puedes dar en la más extrema pobreza espiritual. Prepárate, Simón, para la lucha del nuevo día, la batalla contra la oscuridad y dignas que habitan la mente natural de los hombres. Pedro y el Jesús morontial anduvieron caminando por el jardín de hablar presentes y futuras por cerca de 5 minutos. Luego el maestro desapareció de su vista diciendo: adiós, te voy a ver con tus hermanos. Por un momento Pedro fue sobrecogido por la comprensión de que había hablado con el maestro y de que podía tener la certeza de seguir siendo un embajador del reino. Acababa de oír al glorificado maestro exhortarle a predicar el evangelio. Con todo esto llenándose el corazón, corrió al aposento superior, a donde sus hermanos habían sin aliento. Yo he visto al maestro, estuvo en el jardín, hablé con él y me ha perdonado. La declaración había visto a Jesús en el jardín causó en sus hermanos apóstoles una profunda impresión y estaban prontos. Abandonando a Andrés, se levantó y les advirtió que no se dejaran influir tanto por el relato de su hermano. Que ya en un pasado, Pedro había visto cosas que no existían, aunque Andrés no aludió directamente al mar de Galilea. Cuando Pedro afirmó que había visto al maestro caminando hacia ellos sobre el agua, dijo lo suficiente como presentes se dieran cuenta de que él tenía en la mente ese incidente. Simón Pedro se sintió muy herido por el hermano e inmediatamente cayó en un silencio deprimido. Los gemelos, muchos se apenaron por Pedro y ambos se acercaron y decirle que ellos le creían, volviendo a repetir que la madre de ellos también había visto al maestro. Gracias, Ketty. Continúa, Pepe. 2. La primera aparición ante los apóstoles. Fue después de las 9 de esa noche, después de la partida de Cleofás y Jacobo, mientras los gemelos Alfeo consolaban a Pedro y Natanael, los 10 apóstoles estaban reunidos en el aposento superior con todas las puertas cerradas con seguro por temor de los que... El maestro en forma morontial apareció de pronto en su medio diciendo: que la paz, ¿por qué tanto os aterrorizáis cuando yo aparezco, como si vierais a un espíritu? ¿Acaso no os hablé yo de decente entre vosotros en la carne? ¿Acaso no os dije que los altos sacerdotes y los líderes me entregarían para que sea matado? Entre vosotros mismos me traicionarían y que al tercer día resucitaría. ¿De dónde pues vienen todas vuestras incertidumbres sobre el relato de las mujeres, de Cleofás y Jacobo y aún de Pedro? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo seguiréis dudando de mis palabras y negándoos a creer en mis promesas? Ahora bien, ya que me veis, creeréis. Aún ahora uno de vosotros está ausente. Cuando estéis juntos nuevamente y después con certeza que el Hijo del Hombre se ha levantado de la tumba, id a Galilea. Tened fe en Dios, teneos fe mutuamente, así todo servicio del reino del cielo. Yo me quedaré en Jerusalén con vosotros hasta que estéis listos para ir a Galilea. Mi paz. Pues Jesús morontial les hubo hablado, desapareció en un instante de su vista. Todos ellos cayeron de bruces elevando loas a Dios y venerando
fue esta la novena aparición morontial del maestro. Mil gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos, va a continuar ahorita Gildardo y les quiero pedir el favor que pongan mucha atención a este numeral. Recordemos que nosotros lo habitamos en los mundos de estancia. ¿Y los mundos de estancia son cuántos? 7. 7. Ah, no, es una cantidad. ¿Son qué? Son 7. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. No, Mético, no. Los mundos de estancia, ¿cuántos son? ¿Sus satélites? 7. Son 8. No, señor, son 7. No estamos hablando de los satélites de estancia, estamos hablando de los mundos de estancia. Y en cada paso ocurre algo cuando nosotros vamos en el proceso ascendente, ¿sí? Recordemos que hay unos cambios que se producen. Entonces quiero que le pongan mucha atención a esos cambios que está registrando Jesús, pero aquí, ¿ok? Entonces mucha atención, Gilardo, dale. Ok. Ya ven. Ya. Bueno, 3. Con los seres mortales. El día siguiente, lunes, lo pasó Jesús enteramente con que en ese momento estaban presentes en Orantia. Como participantes en la experiencia de transición morontial del maestro, más de 1 millón de directores y asociados morontiales, juntamente con mortales en transición de varias órdenes desde la estancia de Satania. El Jesús morontial permaneció con estas espléndidas inteligencias por 40 días. Instruyó y aprendió de sus directores la vida de transición morontial, tal como la atraviesan los mortales de los mundos habitados de Satania a través de las esferas morontiales del sistema. Alrededor de la medianoche de este lunes, la forma morontial del maestro fue a transición a la segunda etapa de la progresión morontial. Cuando volvió a aparecer a sus hijos mortales en la tierra, se encontró en la segunda etapa. Al progresar el maestro en la carrera morontial, se volvía técnicamente cada vez más difícil para las inteligencias asociados transformadores hacer que el maestro pudiera ser visualizado ante ojos mortales y materiales. Jesús realizó el tránsito a la tercera etapa morontial el viernes 14 de abril, a la quinta etapa el sábado 22, a la sexta etapa el jueves 27, a la séptima etapa el martes, a la ciudadanía de Jerusalén el domingo 7 y entró al abrazo de los altísimos de Edentia el domingo 14. De forma, Micael de Nevadón completó su servicio de experiencia universal, puesto que en conexión con sus auto-otorgamientos anteriores en pleno la vida de los mortales ascendentes del tiempo y del espacio, desde la estadía en la sede central de la constelación hasta el sede central del superuniverso y a través de este. Y fue mediante estas mismas experiencias morontiales que el Hijo Creador de Nevadón realmente completó aceptablemente su séptimo y último auto-otorgamiento en el universo. Muchas gracias. Listo. Mil gracias, Gildardo. Entonces, miremos lo que dice en el numeral 3, ¿sí? En el numeral 3 dice específicamente: Jesús realizó tránsito a la tercera etapa morontial el viernes 14 de abril, a la cuarta etapa el lunes 17, a la quinta etapa el sábado 22, a la sexta etapa el jueves 27, a la séptima etapa el martes 2 de mayo, a la ciudadanía de Jerusalén el domingo 7 y entró al abrazo de los altísimos de Edentia el domingo 14. Entonces miren ustedes que si bien es cierto que ocurrió aquí en su forma morontial, fue transformándose, o sea, cada vez, digamos, perfeccionando su estado morontial, y por eso hace la salvedad que los transformadores de energía que ayudaban para que nosotros pudiéramos verlo, para que las personas que estaban en el momento pudieran verlo, ¿sí?
ya, porque ya no era un ser físico, les costaba cada vez más trabajo. Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a mantener, y siempre hemos hablado de la identidad eterna, y siempre hemos hablado que el mecanismo electroquímico o cuerpo físico, o en su defecto morontial o espiritual, va cambiando, pero que siempre vamos manteniendo las características, ¿sí?, que nos hacen únicos. Entonces, miren ustedes cómo la gente lo reconocía por la voz, lo reconocía por sus gestos, por su manera de ser, más que por el mismo cuerpo. O sea, claro, ya cuando lo veía, pues bueno, ese era el cuerpo del maestro, sí, como estaba en ese momento, y lo reconocían como tal, pero siempre estaba la sorpresa que aparecía y desaparecía, o sea, que tenía unas características que no puede tener un cuerpo material, ¿sí? Entonces, todo esto son cositas que es importante que las vayamos teniendo presentes, porque nosotros vamos a sufrir exactamente las mismas transformaciones, solo que las vamos a tener en la medida que vamos avanzando de un mundo de este hacia el otro. ¿Ok? Continúa entonces, Carlotica. Cuatro. La décima a Filadelfia. La décima aparición morontial de Jesús ante los ojos mortales ocurrió el más poco antes de las 8 en Filadelfia, ocasión en que se apareció ante Abner y Lázaro y unos 150, incluyendo más de 50 pertenecientes al cuerpo de evangelistas de los 70. Esta aparición después de la apertura de una reunión especial en la sinagoga convocada por Abner para discutir la crucifixión, el relato más reciente de la resurrección, traído por un mensajero de David, puesto que Lázaro, resucitado, era un grupo de creyentes, no se les presentaban dificultades para creer en el informe de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La reunión en la sinagoga era inaugurada por Abner y Lázaro, ambos de pie en el púlpito, cuando todos los creyentes reúnen a aparecer de súbito la forma del maestro. Dio unos pasos hacia adelante desde el sitio en el que había aparecido Lázaro, que no lo vieron, y saludando al grupo dijo: que la paz sea con vosotros. Todo un Padre en el cielo y que hay un solo evangelio en el reino, la buena nueva del don de la vida eterna que son. Al regocijaros en vuestra lealtad al evangelio, orad al Padre de la verdad para que os otorgue en vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Debéis amar a todos los hombres, así como yo os he amado. Servir a todos los hombres, así como yo os he servido. Con compasiva comprensión y afecto fraterno, hermandad a todos vuestros hermanos que se dedican a la proclamación de la buena nueva, sean ellos judíos, romanos, persas o etíopes. Juan proclamó el reino por adelantado, vosotros el evangelio en poder. Los griegos ya enseñan la buena nueva y yo pronto enviaré al espíritu, al alma de todos estos mis hermanos que tan altruísticamente han dedicado su vida al esclarecimiento de sus semejantes, las tinieblas espirituales. Todos vosotros sois los hijos de la luz, por eso no tropecéis en marañas causadas por sospechas mortales y la intolerancia humana. Si os ennoblecéis por la gracia de la fe, creídos, ¿no debéis acaso igualmente amar a los que son vuestros concreyentes en la extensa familia de la fe? Recordad que así como os amáis unos a otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Por todo el mundo proclamando el evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres a todas las naciones y razas,
en vuestra elección de los métodos para presentar la buena nueva en las diferentes razas y tribus de la humanidad. He recibido de este evangelio del reino y libremente daréis la buena nueva a todas las naciones. No temáis porque yo estoy siempre con vosotros, aún hasta el fin de los tiempos. Mi paz os dejo. En el Hijo, mi paz os dejo, desapareció de su vista, con excepción de una de sus apariciones en Galilea. Los lo vieron al mismo tiempo. Este grupo en Filadelfia fue el grupo más grande de mortales que le vio en una temprano por la mañana siguiente, aunque los apóstoles permanecían en Jerusalén aguardando la recuperación emocional de todos de Filadelfia, salieron a proclamar que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos. Al día siguiente, pasó Jesús sin interrupciones en compañía de sus asociados morontiales y durante las horas tempranas de la tarde, restantes morontiales de los mundos de estancia, de todos los sistemas locales de esferas habitadas, de toda la constelación, y todos se regocijaron de reconocer a su Creador como uno de su propia orden de inteligencias universales. Gracias, Carlotica. Puedes dejar de compartir. Ok, yo aquí en este numeral quiero resaltar en el 4.1. Miren ustedes, la 10ª aparición morontial de Jesús ante los ojos mortales ocurrió el martes 11 de abril, poco antes de las 8, en Filadelfia. Vuelvo a traer a colación la importancia de los mapas y de los mapas que nos regalaron Ketty y Pepe, porque recordemos que la iglesia de Filadelfia, donde ya estaban viviendo Lázaro, casualmente para que no los persiguieran, y recordemos porque ellos salieron de Judea, que estaba bajo la dominación al lado de Jerusalén, pues del Sanedrín, que los tenía enemigos, y más arriba estaban Herodes, y ellos se salen de Perea y se van a la Decápolis. Y recordemos que esa Decápolis, digamos, no tenían, allá no había quien los molestara, y la iglesia se mantiene totalmente independiente y más pura, porque tanto Abner como Lázaro mantuvieron, digamos, una fidelidad a las verdaderas enseñanzas del Señor, que tristemente se perdieron en nosotros, porque tanto Pedro como Pablo cambiaron y tergiversaron. Pablo para buscar clientela enseñándole a los gentiles, y Pedro también cometió el error de empezar a hacer una religión de Jesús y no de las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos se mantuvieron, incluso tuvieron muchos choques, ¿sí? Después el hermano del Señor, Santiago, trabajó con ellos en Filadelfia. Entonces es muy importante que nos ubiquemos geográficamente de todo lo que está ocurriendo para que veamos cómo se desarrolla y se esparce el evangelio, ¿sí? Bien o mal, con cambios, con errores, pero desde esos sitios geográficos y cómo se empieza a extender al resto del mundo. Ahora, hay otro tema aquí que es muy importante también traer, que en el 4.4 dice: id pues por todo el mundo proclamando el evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres a todas las naciones, razas, óigame esto, y sed sabios en vuestra elección de los métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. Sed sabios en vuestra elección de los métodos. ¿Qué es lo que nosotros hemos insistido en el Grupo X? La metodología. Nosotros debemos ser muy claros cuando vamos a meternos en esta tarea quijotesca de enseñar, de llevar esta revelación, el conocimiento a las personas, de encontrar los métodos adecuados para el auditorio. Nosotros hemos sido muy celosos en el tema de los métodos que usamos para no salirnos de la información contenida en los documentos. No nos interesa entrar a especular. Sí se han desarrollado unos materiales fantásticos que han sido hechos por ustedes, ¿sí? Y que los hemos usado a través de estos documentos. Ya estamos terminando el libro y realmente es mucha la colaboración que hay. Es más, quiero llamar su atención que esta semana les compartí un trabajo de Javier Martínez de España que me pareció muy interesante, y es un trabajo largo, de 2 horas, un poquito más, con avatares, con muñequitos, y que no habla directamente, después tiene referencia a Urantia, pero es una manera distinta. Miren ustedes un método del Grupo de España,
cómo está trabajando y que los invito. Yo lo compartí en mi página, aparte de que lo mandé por correo, lo compartí en mi página de Facebook, ¿sí? Esta semana, total que lo tienen ahí también. Les recomiendo que lo miren porque estamos hablando de métodos. Yo quiero que ustedes entiendan que el tono hace la canción, o sea, hace la diferencia. Entonces, el método que usemos va a hacer que podamos llegar más fácil, ¿sí?, que si usamos otros métodos. Entonces, tengamos eso presente. ¿Ok? Continúa Carlos Humberto. Buenas noches. ¿Ya aparece? Sí, señor. Bien. Quinto, las apóstoles. Tomás pasó una semana solitaria en las colinas cerca del Oliveto. Vio solamente a los que estaban en la casa de Simón y a Juan Marcos. Era alrededor de las 9 del sábado 15 de abril. Los apóstoles lo encontraron y se los llevaron de vuelta a la casa de Marcos. Al día siguiente, Tomás escuchó el relato del maestro, pero inquebrantablemente se resistió a creer. Sostenía que Pedro, por su entusiasmo, lo habían visto al maestro. Natanael razonó con él, pero en vano. Había una testarudez emocional asociada a dudar, y ese estado mental, combinado con su pena por haberlos abandonado, se confabuló para crear una que aún Tomás mismo no podía entender completamente. Se había alejado de sus compañeros, se había ido por su cuenta. Cuando estaba de vuelta entre ellos, inconscientemente tendía a colocarse en una posición de desacuerdo. Le gustaba la derrota. Aunque no fuera su intención, realmente disfrutaba de la atención que le presentaban. Sería consciente de los esfuerzos de todos sus hermanos por convencerlo y convertirlo. Los había extrañado durante una y derivaba gran placer de sus persistentes atenciones. Estaban compartiendo la cena poco después de la cena a un lado y Natanael al otro lado de Tomás, cuando el apóstol incrédulo dijo: no voy a creer a menos que vea y pueda poner el dedo en la llaga de los clavos. Mientras estaban así sentados cenando, con las puertas cerradas, el maestro morontial apareció repentinamente dentro de la curvatura de la mesa y deteniéndose directamente ante Tomás. Que la paz sea con vosotros. Durante una semana entera he permanecido aquí con la esperanza de poder aparecernos estos vosotros presentes, para que escuchéis una vez más la misión de ir al mundo y predicar este evangelio. Nuevamente os digo, así como el Padre me envió al mundo, así os envío yo. Así como yo he revelado al Padre vosotros el amor divino, no solo con palabras, sino en vuestra vida diaria. Os envío no para que améis la sal, sino más bien para que améis a los hombres. No debéis proclamar simplemente las felicidades del reino, experiencia diaria, esas realidades espirituales de la vida divina, puesto que vosotros ya tenéis vida de Dios por medio de la fe. Cuando tengáis fe, cuando el poder de lo alto, el Espíritu de la verdad, venga sobre vosotros, daréis vuestra luz aquí tras puertas cerradas. Haréis que toda la humanidad conozca el amor y la misericordia de Dios. Huís ahora de los hechos de una experiencia desagradable, pero cuando hayáis sido bautizados con el Espíritu de la verdad, hacia adelante, gallarda y jubilosamente, para encontrar las nuevas experiencias de proclamar la buena nueva de la vida eterna. Podréis quedaros aquí
y en Galilea por una corta temporada mientras os recobráis del golpe de la seguridad de la autoridad del tradicionalismo, al nuevo orden de la autoridad de los hechos, de la verdad y la fe, experiencia viva. Vuestra misión en el mundo se basa en el hecho de que yo viví una vida reveladora de Dios entre vosotros, de que vosotros y todos los demás hombres son hijos de Dios, y consistirá en la vida que vosotros, la experiencia real y viviente de amar a los hombres y servirlos aún como yo os he amado y servido a vosotros. Vuestra luz, dejad que la revelación de la verdad abra los ojos cegados por la tradición. Dejad que vuestro servicio mantenga el prejuicio engendrado por la ignorancia. Acercándoos así a vuestros semejantes con devoción altruista, los conduciréis al conocimiento salvador del amor del Padre. Los judíos exaltaron la belleza, los hindúes predican la devoción, los lejanos ascetas predican la reverencia, los romanos, pero yo requiero de mis discípulos vida, aún una vida de servicio amante para vuestros hermanos en la carne. Cuando el maestro hubo hablado así, miró el rostro de Tomás y dijo: ¿Y tú, Tomás, qué dijiste? ¿Que no crees y pusieras el dedo en las llagas de los clavos en mis manos? Ahora me has contemplado y has escuchado mis palabras. De clavos en mis manos, puesto que he resucitado en una forma que tú también tendrás cuando te vayas de este mundo, reconocerás la verdad, porque ya en tu corazón hubiste comenzado a creer, aún mientras tan testarudamente. Tus dudas, Tomás, siempre se afirman de la manera más testaruda en el momento mismo en que es. Tomás, te ruego que no seas descreído, sino creyente, y yo sé que tú creerás aún con todo tu corazón. Cuando Tomás escuchó estas palabras, cayó de rodillas ante el maestro morontial y exclamó: yo creo, Señor mío. Entonces le dijo Jesús a Tomás: Tomás, tú has creído porque realmente me viste y me oíste. Benditos son las edades por venir que creerán, aunque no me hayan visto con los ojos de la carne, ni me hayan oído con el oído mortal. Luego, al moverse la forma del maestro cerca de la cabecera de la mesa, se dirigió a todos ellos diciendo: ahora pues, vosotros a Galilea, donde yo dentro de poco apareceré ante vosotros. Después de decir esto, los 11 apóstoles ya estaban plenamente convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ya antes del amanecer salieron para Galilea. Mil gracias. Roberto, puedes dejar de compartir. Yo quisiera aquí llamar su atención de nuevo. Bueno, primero el comentario para Marcelino, que fíjate que sí lo había dicho Mateo. ¿Sí? Lo que pasa es que también hemos tenido otros apóstoles con esa misma inquietud. Y Jesús le dice: aunque no veas las llagas de clavos en mis manos, puesto que he resultado en una forma que tú también tendrás cuando te vayas de este mundo. O sea, una vez más nos están diciendo, nos están explicando de nuestro nuevo cuerpo morontial. ¿Ok? Vamos a continuar. Sigue Rita. Jaime, un comentario. Perdóname un segundo, Gildardo. Yo he pensado terminar, hacer otro documento porque están muy corticos, pero le está molestando el internet. Entonces vamos a dejarlo para la próxima clase y ahora les hago unos comentarios. Sí, Gildardo. Sí, Gildardo, cuéntame. Nos dice que sí, que aquí vemos en la relación que realmente Jesús ya en esta forma morontial no tenía ninguna huellas, lo que es contrario a lo que siempre nos dijeron, que Tomás había visto las huellas de los clavos y que ahí sí había creído.
Bueno, ahí sí, he dicho. volvemos al tema. Yo no quisiera entrar a hacer comparaciones con la Biblia, porque la Biblia es un libro terriblemente tergiversado y maltratado, ¿sí? Y como les he dicho, a pesar de eso no pierde su valor eh, el papel que ha significado durante más de 2000 años, ¿sí? En la humanidad. Pero con todo y todo, sí, si nos ponemos a comparar, por eso yo me gané más de no digamos de un enemigo, pero de gente que no me quiere, cuando dije que yo no le dedicaba más tiempo a la Biblia, a pesar de que he estudiado durante más de 40 años la Biblia, ¿sí? Pero porque pues, considero que es una bobada teniendo el libro durante a seguir uno tonteando con un libro que ha sido tergiversado de una forma impresionante. O sea, no tiene sentido cuando en el libro Durantia tenemos todas las correcciones, casualmente, a todas las escrituras, porque recordemos que la escritura no es solo la Biblia, ¿no? Todo el libro de Mormón, que tiene recordemos que el libro de Mormón, hasta el reinado de Sedequías, es exactamente el Antiguo Testamento, que lo traen los judíos y lo traen para América y siguen con el mismo cuento, con todos los errores de la Biblia, los traen a América, y si bien es cierto que digamos que está menos manoseado, importamos todos los errores, el tema de la expiación y todas las otras cosas, pero yo no quiero entrar a resaltar errores de uno o de otra escritura, sino simplemente llamar su atención que tenemos la plenitud de la revelación y de las verdaderas enseñanzas de Jesús en el libro Durantia. Entonces, no tonteemos, concentrémonos en eso, ¿ok? Continúa entonces, Rita. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. Pero es el 6, Rita, ¿no? Un segundo. Sí, un chiquitito, por favor. Que no puedo salir, por favor. Un segundito. Ay, Dios. Ahora puede ser que lo pueda hacer. Ahora sí, perdón. 6. La aparición en Alejandría. Mientras los 11 apóstoles Espérate un segundo. Ya, ok, dale. Acercándose al fin. Dale ya salió. ¿Se ve ahora? Ya, sí. Bueno, mis apóstoles iban en camino a Galilea, acercándose al fin de su viaje, el martes 18 de abril por la noche, a eso, Jesús apareció ante Rodán y unos 80 demás creyentes en Alejandría. Fue esta la 12ª forma morontial. Jesús apareció entre estos griegos y judíos al finalizar el relato de un mensajero de crucifixión. Este mensajero, siendo el quinto de la serie de corredores camino de Jerusalén a Alejandría en las últimas horas de esa tarde, y cuando hubo entregado su mensaje a Rodán, se convocaría a los creyentes para recibir del mensajero mismo la noticia trágica. A eso de el mensajero, Natán de Busiris, se presentó ante este grupo y les relató todo lo que el corredor precedente le había contado a él. Natán finalizó su emotivo relato con estas palabras: quien nos envía con esta noticia informa que el maestro, al pronosticar su muerte, declaró que volvería. Aún mientras hablaba Natán, apareció allí el maestro morontial a plena vista de todos. Se sentó, Jesús dijo: que la paz sea con vosotros. Lo que mi Padre me envió a este mundo pertenece no a una raza, ni a una nación, ni a un grupo especial de maestros o predicadores. Este evangelio del reino pertenece tanto a los judíos como a los gentiles, a los ricos y a los pobres, esclavos, a los hombres y a las mujeres, aún a los niños pequeños. Todos vosotros debéis
proclamar este evangelio de amor y verdad mediante la vida que viváis en la carne. Os amaréis otros con un afecto nuevo y sorprendente, aun como yo os he amado a vosotros. La humanidad con una devoción nueva y sorprendente, aun como yo os he servido a vosotros, y hombres vean que vosotros tanto lo amáis, y cuando contemplen cuán fervientemente lo servís, que vosotros sois hermanos de la fe en el reino del cielo, y seguirán al Espíritu de la verdad, al que verán hasta encontrar la salvación eterna. Así como este mundo, aún así ahora yo os envío a vosotros. Todos vosotros sois llamados a llevar la buena nueva a los que están en las tinieblas. El evangelio del reino pertenece a todos los que en ese crean. No deberás de meros sacerdotes. Pronto vendrá sobre vosotros el Espíritu de la verdad, y Él os conducirá. Salid pues al mundo, predicando este evangelio, y pensad que yo estoy con vosotros siempre. Cuando el maestro hubo hablado así, desapareció de su vista. Durante toda esa noche, recordando las experiencias como creyentes del reino y escuchando las muchas palabras de los enviados. Todos ellos creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Imaginad la sorpresa, heraldo de la resurrección enviado por David, que llegó al segundo día después de este acontecimiento. A su anuncio diciendo: sí, lo sabemos, porque lo hemos visto. Él apareció ante nosotros Ok, Rita, mil gracias. Bueno, mis queridos amigos, como les dije, no vamos a hacer otro documento porque estamos teniendo fallas en el internet, entonces no quiero que la grabación quede con esos saltos. Bueno, ya quedó así, pero no quiero que extender los documentos. Aparte, miren, es tan valioso la información contenida en esta parte de los documentos que yo quiero invitarlos, como no hemos terminado el tema de las apariciones, que vuelvan a los trabajos de Ketty Pepe y de Hugo y repasen, ¿sí? Prepárense. Yo quisiera y espero que las grabaciones las vean porque definitivamente hay muchas formas de flojear, ¿sí? Estamos a nada de terminar el libro y era de que tuviéramos una asistencia muy, muy importante y no lo estamos viendo así. Y esto realmente es un compromiso de nosotros con el Señor. Aquí no es, sí, recordemos que esto es una cosa donde somos nosotros los que, miren lo que dice Jesús, que la gente nos vea sirviendo, que nos vea realmente comprometidos, que nos vea viviendo lo que estamos compartiendo. Y es una de las formas que nosotros tenemos para atraer gente a la obra del Señor. Recordemos que nosotros no hemos sido llamados ni a convencer ni a convertir a nadie, pero para poder compartir necesitamos conocer, por lo menos para poder compartir con autoridad. Ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver que los grupos que están naciendo y los grupos que saldrán adelante van a ser cada día más sólidos por el conocimiento que tienen, por una metodología más clara, por muchas cositas que hemos aprendido y que iremos a compartir con todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Entonces yo sí los invito a que seamos un poquito diligentes y exigentes con nosotros mismos en darla toda, en estudiar y en prepararnos para los documentos que quedan y la tarea que viene de aquí en adelante. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. No se olviden mirar el trabajo de Javier, que está supremamente interesante, ¿sí? Como les digo, se los mandé por correo y lo compartí en mi Facebook para que ustedes lo miren. Tiene la ventaja que como es largo, si ustedes quieren pararlo, lo pueden parar y él arranca otra vez en el mismo sitio donde estaban. Me pareció simpático y me pareció una cosa distinta, ¿sí? Mírenlo, ¿ok? Queridos amigos, que tengan una buena noche y
Mañana tendrán la grabación como de costumbre. Jaime. Sí. Gracias, Jaime, muy amable. Bendecida semana para todos. ¿Y Osvaldo, ibas a decir algo? Bueno. Osvaldo. Sí, Jaime, ¿cuál fue el último trabajo al que hiciste referencia? No te escuché bien. A uno que tiene... le mandé de Javier Martínez de España, que nos mandó, que lo compartí, se lo mandé por correo y fuera de eso lo compartí en mi Facebook de esta semana, para que lo busquen si no lo han mirado.